Hola y bienvenidos, estimados participantes, a nuestra sesión de hoy titulada Estudios de caso, implementación de sistemas descentralizados y comunidades rurales. Mi nombre es Julio Montes de Oca, soy oficial de políticas en GIZ dentro del proyecto Crew Plus. Antes de comenzar, les comento que esta sesión se grabará y la vamos a cargar en nuestro sitio web de la Academia Crew Plus más adelante. Si no desea ser grabado o formar parte de la grabación, le solicitamos amablemente que abandone la sesión ahora. Ok, ya estamos grabando, gracias. Bueno, estamos acá en otro curso ofrecido por la Academia Crew Plus, que es una plataforma gratuita que reúne las diferentes iniciativas de capacitación que hacemos bajo el proyecto GEF Crew Plus en un solo lugar. Y para este propósito, pues lo que queremos es fomentar un poco de intercambio de conocimiento y un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El proyecto GEF Crew Plus es una colaboración financiada por el Fondo Mundial para el Ambiente, GEF, y es coimplementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estamos actuando en 18 países de la región Gran Caribe y ejecutamos el proyecto en nombre del BID a través de la GIZ, la Organización de Estados Americanos y la Secretaría del Convenio de Cartagena a nombre de PENUMA. Entonces, el proyecto Get Crew Plus, que ya conocerán un poquito a lo largo de estas sesiones que hemos venido teniendo, trabajamos en soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y en la salud pública. Y justamente, pues hoy abordamos una parte práctica muy interesante de esta de los sistemas descentralizados y el entorno rural. Hemos venido trabajando en bloques de temáticos y esta sesión, como sabrán, pertenece al bloque temático de reuso, que ya vamos casi por la penúltima sesión, si no me equivoco, y les recordamos que si venían participando en al menos de estas 5 de las sesiones, podrán optar por un certificado de participación. En ese sentido, les recordaría que por favor llenen el link del registro, que ahí está, lo pueden ver en pantalla. Está el link y la contraseña Academy 2 para que los podamos tener bien registrados. Adicionalmente, les recuerdo que al final del taller tendremos una pequeña encuestita y esa nos ayuda a tener su retroalimentación sobre organización, estructura, qué les pareció la calidad de las presentaciones, etcétera. Entonces, si estamos listos, voy a presentar a nuestro facilitador estrella, Gustavo Heredia Dieters. Gustavo es ingeniero con especialidad en gestión urbana del agua y tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de servicios básicos para ciudades en crecimiento. También ha trabajado extensivamente con la ONG Agua Tuya, de la cual es también fundador, en proyectos de ciclos urbanos del agua, implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, comunitarias, municipales y todo esto con el enfoque de reuso. Gustavo también es consultor internacional con entidades como el Banco Mundial y el CAF y ha trabajado en diferentes regiones, incluyendo Latinoamérica, Asia y África. Entonces voy a pasar la palabra a Gustavo para que nos conduzca por el programa de hoy y les deseo a todos muchos éxitos y mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenos días con todos y todas. Esta es la sesión 6 del curso. Contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Ah, bueno, desde que hemos comenzado hemos tenido una gran audiencia, muchos participantes. Les agradezco por eso y sobre todo por seguir hasta el final. Esta ya es la última sesión y estamos todavía con 90 personas, entonces eso demuestra el interés de todos los participantes. Les agradezco mucho por su presencia. Bien,
En la anterior sesión, el anterior martes, habíamos visto algunos estudios de caso, algunas experiencias internacionales, latinoamericanas, la mayor parte, eh, pero nos habíamos concentrado en sistemas medianos y grandes. En realidad hemos visto algunos casos muy interesantes, por ejemplo, de Brasil y de Chile, que son casos de magnitud, pero son casos bandera en el tema de reuso, ¿no? Y por eso era muy importante compartir y aprender de ellos. El día de hoy vamos a ver 4 casos. Y para complementar con los casos anteriores, los casos de hoy son mucho más descentralizados, tecnologías relativamente sencillas, pero muy apropiadas para el contexto de Centroamérica y el Gran Caribe. Además que hemos visto en las anteriores sesiones que no hay una bala de plata, como dicen los gringos, no hay una silver bullet, sino que tenemos que utilizar diferentes estrategias, diferentes tecnologías que se complementen, ¿no? Tanto centralizadas como descentralizadas, más sofisticadas y más sencillas también. Entonces, las tecnologías que vamos a ver hoy son muy aplicables especialmente para climas tropicales, ¿no? Entonces, de ahí que nos abren estas tecnologías que vamos a ver, los casos que vamos a ver hoy, nos abren las puertas, las oportunidades a complementar los sistemas grandes de las ciudades con muchas intervenciones pequeñas, descentralizadas, para municipios pequeños, para barrios, condominios, hoteles, instituciones, ¿no? Donde complementaríamos, digamos, al tratamiento centralizado de las ciudades. Entonces, para comenzar, yo voy a presentar 2 casos, uno es de Nicaragua y el otro de Haití, 2 casos muy interesantes de saneamiento con reuso. Y luego tenemos 2 invitados especiales de Borda y del grupo Promasa, quienes van a hacer otras 2 presentaciones de casos igual súper interesantes, uno también de Nicaragua y el último de República Dominicana. Comencemos entonces con el caso de Villa Bosco Monje en Nicaragua. Este caso me gustó porque es un caso que está súper bien documentado. El proyecto ocurre en una zona periurbana de la ciudad de Masaya, en Nicaragua, ya el año 1996, o sea que tiene muchos años este sistema, es un sistema ya muy maduro. El desafío que se plantearon era tratar aguas residuales y reusarlas en riego agrícola a bajo costo, ¿no? Entonces, este caso tiene un componente no solo de reuso agrícola, sino de tratar las aguas residuales al menor costo posible. La inversión de este sistema era aproximadamente $42,000. El financiamiento venía de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, una capacidad de 100 metros cúbicos por día, que eso atiende aproximadamente ese caudal a 1,000 habitantes aproximadamente. Y todo esto fue implementado en una superficie de 1,400 metros cuadrados. Entonces, como este era un proyecto financiado por Austria, ¿no? Es que desde su diseño y concepción se pudo sistematizar muy bien el proyecto, ¿no? Fue muy bien diseñado y se construyó de manera tal que pueda ser monitoreado y también se puede hacer un buen estudio del caso de reuso en distintos cultivos que vamos a ver a continuación. Entonces, el layout y el tren de tratamiento está en la pantalla. Como pueden ver, comenzamos con una rejilla, primero, una rejilla fija al ingreso, luego vamos a ver algunas fotos. Después de la rejilla tenemos un desarenador y desde el comienzo han introducido un sistema de medición de caudal. Esta medición de caudal es súper importante en cualquier planta de tratamiento, pequeña o grande. En las grandes existe normalmente por defecto, porque es parte de la operación el registrar el caudal, pero muchas veces en las plantas más pequeñas no se pone, pero es muy importante porque mientras no
sepamos el caudal de agua que estamos tratando cada día, mucho menos vamos a poder determinar una carga orgánica y finalmente eh, no vamos a poder determinar la eficiencia de la planta, ¿no? Entonces es como operar un equipo o manejar un auto a ciegas, ¿no? La medición de caudal es súper importante y puede ser muy sencillo, no es necesario que sea un equipo caro de ultrasonido, digamos, sino que puede ser simplemente un pequeño partial, hay sistemitas pequeños para poder medir el caudal en las plantas de tratamiento. Luego tenemos el tanque de sedimentación para el tratamiento primario, que en este caso es un tanque Inhoff, que lo vamos a ver en más detalle a continuación. Y luego tenía 4 biofiltros de grava, ¿no? Aquí en el diagrama se ven 2, pero eran 4 en paralelo, ¿no? Y justamente ellos quisieron hacer 4 para poder monitorear eh, los 4 biofiltros por separado, utilizando distintos tipos de vegetación en los humedales, ¿no? Humedal artificial o biofiltro en este caso es exactamente lo mismo. Y finalmente, el vertido para reuso en riego agrícola. Entonces, aquí en la imagen podemos ver el canal de entrada, el afluente. Al centro de la foto pueden ver la reja fija, ¿no? Y pueden ver cómo la basura la van reuniendo encima de la reja, ¿no? Eso es muy común. Entonces, lo que uno se hace es un rastrillo que tenga entre los dientes la misma separación que hay entre las barras de la reja. Entonces, cuando uno va rastrillando hacia arriba, como operación diaria, digamos, de la planta, se va subiendo a la parte de arriba la basura y luego se va retirando periódicamente, ¿no? Entonces, esta es una rejilla fija de limpieza manual. Luego tenemos el desarenador rectangular, que lo ven a continuación, y que igual, ¿no? Ahí se diseña el desarenador con una longitud suficiente para darle tiempo a la arena en función del caudal, para darle tiempo a la arena de depositarse ahí y no pasar a los humedales, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Para no saturar los humedales es bueno decantar todo lo que se sedimenta rápidamente como arena en esta sección de desarenador. Y finalmente, en la parte de atrás hay un pequeño medidor de caudal graduado, ¿no? Que es básicamente un corte en B, donde pasa el flujo por ahí y tiene lineecitas para medir el flujo, el caudal aproximado de ingreso. Este es el tanque Inhoff, ¿no? Entonces, luego del tratamiento preliminar o el pretratamiento que llamamos, pasamos a un tratamiento primario, en este caso es un tanque Inhoff. Este tanque lo habían diseñado con un tiempo de retención hidráulica de 2 horas. ¿Qué quiere decir el tiempo de retención hidráulica? Es cuánto tiempo está en promedio el agua que entra ahí. En otras palabras, una gota de agua que está entrando va a salir de este tanque 2 horas más tarde. Eso es muy sencillo de calcular, ¿no? Simplemente se hace una división entre el volumen y el caudal y eso nos da el tiempo de retención hidráulica. Entonces, los distintos sistemas siempre se diseñan en función de un tiempo de retención hidráulica, ¿no? Entonces, el tanque Inhoff, por ejemplo, tiene una retención hidráulica de 2 horas. Más adelante, cuando nos haga su presentación Gustavo Cubero del Grupo Promasa, va a hablar de tanques de reactores anaerobios de flujo ascendente, UASB. Ahí el tiempo de retención van a ver que es mucho mayor, ¿no? Hace una depuración más prolija, requiere más tiempo, entonces ahí se habla normalmente de 7 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de retención hidráulica que va variando en cada componente y en el caso de los reactores anaerobios se le da más tiempo para generar la digestión anaerobia, ¿no? Entonces, el tratamiento primario es en este caso el tanque Inhoff. El tanque Inhoff tiene muchísimos años, es una tecnología súper conocida, común, probada, ¿no? Es el clásico, digamos, ¿no?
Si hablamos de reactores anaerobios, hay distintos tipos, ¿no? Lo más sencillo es un tanque séptico, ¿no? Que tiene básicamente dos divisiones y nada más. Es lo que se construye muchas veces en las viviendas, en las casas, ¿no? Pero también su eficiencia es baja, ¿no? Estamos hablando entre 30 y 45% de eficiencia en el tanque séptico. En este caso, el tanque Inhofe es, podríamos decir, un tanque séptico mejorado. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una estas divisiones, digamos, estas caras planas, que hace una separación para un efluente clarificado, digamos, aquí al centro, ¿sí? Y cosa que los lodos siempre se reúnan en el fondo, y a ambos lados, ¿sí? De estas mamparas, digamos, a ambos lados, tenemos todos los flotantes, ¿no? La grasa, esa grasa va subiendo gracias al biogás también que se va generando aquí. Todo eso sube aquí a los lados y evitamos que esas grasas y el gas se acumulen aquí al medio, ¿no? Entonces, ambos costados, aquí a la derecha podemos ver la foto, estos costados están tapados, ¿no? Esta parte amarilla está tapando la parte del biogás y de todo lo que flote, sobre todo grasa que se genera ahí. Y esta parte central donde va a salir el efluente más clarificado, digamos, es esta parte central de la foto, ¿no? Entonces, este es el clásico tanque Inhofe, que es más eficiente que un tanque séptico. Entonces, si el tanque séptico tiene una eficiencia de remoción de biocarga orgánica de entre 35 y 45%, ¿no? Aquí podemos llegar a entre 50 y 60, digamos, ¿no? Y luego tenemos el WASB que puede llegar a 70, 78%, ¿no? Que ya es más eficiente. Ah, estos lodos que se sedimentan aquí, en este caso, se los puede sacar por esta parte de arriba con una tubería. En otros casos también se lo puede sacar por abajo o se puede sacar con una bomba, pero este retiro de lodos hay que hacerlo periódicamente, ¿no? Y en este caso del proyecto que estamos viendo, los lodos se secan en un lecho de secado de lodos en el mismo lugar. Luego del tratamiento primario pasamos al tratamiento secundario, en este caso un biofiltro de grava o un humedal artificial. Biofiltro de grava con plantas, es exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿cómo funciona el biofiltro? En este caso es un biofiltro de grava de flujo subsuperficial, o sea que el agua pasa por debajo de la superficie. Normalmente tenemos unos 15, 20 centímetros de grava sin agua en la parte de arriba. Entonces, todo el agua está por debajo de la grava. La grava llega hasta abajo, ¿sí? Pero no está lleno de agua hasta arriba, sino que hay una parte sin agua. Entonces uno puede entrar a este humedal, puede caminar entre las plantas y lo que uno ve abajo es simplemente grava seca, no ve el agua está, el nivel de agua está aquí, un poquito más abajo. Ah, al principio se pone una granulometría mayor, ¿sí? Para que el agua pueda distribuirse bien a lo ancho del humedal y no se tape al ingreso, ¿no? Entonces, después de un par de metros de una grava de mayor diámetro, ya tenemos una grava de menor granulometría a lo largo del biofiltro, y a la salida también es buena idea volver a una grava un poco más grueso para que otra vez se distribuya bien para los tubos de salida, ¿no? Entonces, aquí el tubo de salida normalmente se lo levanta, ¿no? Para que la altura de este tubo de salida sea lo que nos controla el nivel de agua en el humedal. Entonces, si queremos bajar un poquito este nivel de agua, simplemente cortamos un poco este tubo a la salida y eso es lo que nos va a controlar el nivel de agua. Las plantas entonces están en la grava, las raíces comienzan a hacer biofiltros al interior de la grava, entonces se hace una maraña ahí de raíces y además tenemos la grava que es soporte del desarrollo del biofilm, ¿no? Entonces todo ese sistema, grava, biofilm sobre la grava y raíces hacen un muy buen filtro, ¿no? Que cuando tiene plantas, a diferencia del filtro sin plantas, puede remover además metales pesados, remueve más nitrógeno, fósforo, lo que requieren también las plantas, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de tener plantas. Además que las plantas también introducen oxígeno a sus raíces y hacen que
ambiente al fondo del humedal sea menos anaerobio que si no hubieran plantas, ¿no? En este caso, entonces, humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial. Y en este caso, como era un proyecto piloto y de estudio y muy bien sistematizado y controlado, entonces han probado 4 plantas distintas en la grava, ¿no? Todas han funcionado bien, seguramente con ciertas diferencias, y esto sobre todo se puede ver para distintos climas, etcétera, pero en todo caso son plantas tipo junco, ¿no? Se pueden poner también flores. En este caso, la primera que utilizaron es el Phragmites australis, que es el carrizo común. Luego hierba elefante, totora, que es muy común también, el tercero, y que es súper flexible y se adapta a distintos ambientes, climas de caliente a frío. Y el último, Phalaris arundinacea o alpiste cinta, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Lo que se hace normalmente es buscar en el lugar que hay en los humedales naturales, que hay en las riberas de los ríos, y se trasplanta simplemente una pequeña cantidad de esas plantas al, al humedal, y luego ahí mismo se siguen reproduciendo ellas mismas, ¿no? Aquí podemos ver las eficiencias de tratamiento en cuanto a carga orgánica de BO, de QO, sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo total, y finalmente E. coli, ¿no? Pueden ver que para todo lo que es carga orgánica y sólidos suspendidos, entre el tanque INJOF y el humedal artificial se logran altas eficiencias de remoción, entre 95 y 98%. En el gráfico pueden ver 2 puntos, ¿no? Hay un quiebre, digamos, en las líneas al medio. Ahí podemos ver cómo en el caso del DBO, por ejemplo, que es el verde, estamos entrando con básicamente 300 miligramos por litro. El tanque INHOF lo reduce a menos de 100 y sale ya del humedal con 30 o menos miligramos por litro, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo el trabajo, digamos, del tratamiento primario, que en este caso hace casi un 50% del trabajo, y el tratamiento secundario que ya hace el resto para llegar a estas eficiencias que mostramos. Entonces, alta eficiencia en remoción de sólidos suspendidos y carga orgánica, no tan alta eficiencia en nitrógeno y fósforo, como es un caso de reuso, la tierra, el suelo, el cultivo es el que termina tratando el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Y más bien se aprovecha esto como nutrientes para las plantas. Ahora, el caso del E. coli es interesante, ¿por qué? Porque ahí tenemos 99% de eficiencia de remoción. Como hemos visto antes, el E. coli no es algo malo per se, ¿no? Sino que es una bacteria muy común, pero que está presente solamente cuando hay rastros de heces fecales. Entonces es un indicador, básicamente, que todavía tenemos contaminación fecal y que esa contaminación fecal existente podría contener otros virus, bacterias dañinos, ¿no? Entonces, si bien tenemos aquí una alta eficiencia de remoción, la más alta de estos indicadores, ¿no? Es 99% de remoción, pero ese 1% de E. coli que queda es todavía alto, como vamos a ver en la siguiente tabla, ¿no? Ahora vamos a comparar ya no en porcentajes de remoción, sino el parámetro de medida de cada uno de los indicadores, cómo entra de la planta, cómo sale de la planta y cuál es en Nicaragua el valor de la norma, ¿no? El parámetro, digamos, que no podemos exceder. Entonces, el pH, por ejemplo, entra con 6,8, sale con 7,1 y el rango normal debería ser entre 6,5 y 8,5, entonces cae dentro del rango, ¿no? La conductividad nos sirve para medir la salinidad del agua, ¿no? Y eso es interesante desde el punto de vista agrícola de la aplicación de riego, porque no conviene regar con una agua demasiado salina porque nos va a ir en el tiempo salinizando los suelos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí el agua llega con 2.800 de salinidad y sale con 546, ¿no? Entonces, hay una reducción interesante en este sistema de
conductividad, de salinidad, ¿no? Se reducen las sales en cierto grado y el valor de control es 2000, o sea que está totalmente dentro de ese nivel. Carga orgánica, entramos con 273 miligramos por litro, que es un valor muy común de agua residual doméstica. Y fíjense, salimos con 6, ¿no? Entonces, realmente ahí hay una remoción muy, muy interesante de carga orgánica. El límite de control es 120. En este caso, estos valores de control que estamos manejando son de Nicaragua y son para descarga al suelo, descarga al riego, ¿no? Este 120, por ejemplo, ¿no? Si fuera para descargar a un lago, por ejemplo, estos parámetros serían distintos. No sería 120, sería, digamos, 30, 20, algo así, mucho más estricto, ¿no? Para evitar la eutrofización del cuerpo de agua. Pero cuando es para descargas generales o reuso en riego, entonces estos son los parámetros que se están manejando. En el caso del E. coli, les decía que es interesante porque habíamos visto, había 99% de remoción y eso es 99 punto algo, ¿no? Es más de 99%. Y eso aquí lo vemos porque entrábamos con 1.6 por 10 a la 7 y estamos saliendo con un valor de 7 por 10 a la 4, o sea que estamos bajando de 7 a 4, ¿no? 3 logaritmos, ¿no? O sea, le estamos quitando 3 ceros a la concentración, ¿no? Sin embargo, la norma nos dice para riego irrestricto debería ser 10 a la 3, o sea que falta un log más, un logaritmo más para salir. En otras palabras, deberíamos salir con 1000 unidades por cada 100 mililitros. Y aquí estamos saliendo con 70.000, ¿no? Y deberíamos salir con 1000, o sea que un cero menos deberíamos salir. Entonces, en otras palabras, eh, cuando tenemos este tipo de sistema, con un tanque Inhofe y un humedal artificial, no llegamos a menos de 1000 unidades de E. coli, entonces, por 100 mililitros, entonces no podemos tener un riego totalmente irrestricto. Necesitaríamos una fase más de desinfección para poder eliminar los parásitos, en este caso E. coli todavía existentes, ¿no? Los huevos del minto sí se reducen lo necesario, porque entra en promedio con 23 huevos del minto por 1000 mililitros y sale con menos de uno, ¿no? Y la norma puede aceptar hasta una unidad por 1000 mililitros, entonces ahí no habría problema. Es más el tema bacteriológico, biológico y el indicador es el E. coli, ¿no? Entonces, con esa agua es que en este proyecto se ha hecho el reuso y se ha hecho un estudio en distintos cultivos y justamente para medir cuánto se contamina el cultivo al regarse con estas aguas residuales tratadas, pero no desinfectadas, ¿no? No sanitizadas, digamos, no tratadas a ese nivel. Entonces se han probado distintos cultivos que crecen debajo de la superficie del suelo, como la cebolla, la yuca y el maní, cultivos que crecen en contacto con el suelo, como el pepino y la pipa, cultivos que crecen cerca del suelo, como tomate, frijol y quiloma, y cultivos que crecen retirados del suelo, como la papaya, ¿no? Entonces, bueno, sistematizando el caso este, se han aprendido muchas cosas, ¿no? Haciendo ese seguimiento. Por ejemplo, que las plantas aprovechan los nutrientes nitrógeno y fósforo presentes en el efluente, no se ha necesitado ni se ha utilizado fertilizante adicional, ¿no? Entonces ahí está el tema del reuso, no solamente el agua, sino la recuperación de nutrientes. En lugar de que esos nutrientes eutroficen un cuerpo de agua, están alimentando a las plantas. Y eso se ha comprobado, se ha demostrado aquí, no se han utilizado fertilizantes adicionales. Se conserva el recurso hídrico, ¿no? Porque toda agua que utilicemos 2 veces, ¿no es cierto? En este caso de la planta de tratamiento, es agua que no estamos retirando de un acuífero, de una fuente superficial, o en muchos casos en países del Caribe donde se hace desalinización, ¿no? En lugar de utilizar agua cara de la planta desalinizadora, se estaría utilizando agua tratada que ya ha sido utilizada, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ahorramos agua, contaminamos menos agua, conservamos el recurso hídrico. Súper importante, permite a los agricultores producir a lo largo de todo el año, ¿no? Ese caudal es 24 horas al día, sea poco o sea mucho, es siempre súper constante, ¿no? Porque viene del agua potable que usan las viviendas en las
que se usa en las viviendas y que es constante a lo largo del año. Y finalmente, los cultivos al regar deben ser seleccionados en función de la calidad final del agua y la posibilidad o no de desinfectar el efluente, ¿no? Entonces, este es el enfoque de barreras múltiples de la OMS, ¿no? Si uno no puede o no quiere desinfectar el efluente final, entonces se utiliza este enfoque de barreras múltiples. ¿Qué es el enfoque de barreras múltiples? Primero, restringir el reuso en riego, entonces ver qué conviene regar y qué no conviene regar. Luego que los agricultores a tiempo de regar utilicen botas, utilicen guantes, etcétera. Cuando eh, se riega con ese tipo de efluente, hay que dejar de regar, ¿no? Un tiempo antes de la cosecha. Entonces, un tiempo antes de la cosecha, ya esos productos que se van a cosechar dejan de estar en contacto eh, con el agua residual tratada, se secan, se desinfectan al sol, etcétera, y es una barrera adicional, ¿no? Entonces, lo interesante es implementar esta serie de medidas ya de prácticas agrícolas, digamos, para aumentar la seguridad. En el caso del riego restringido, eh, se puede utilizar en el riego sin desinfectar, el agua tratada sin desinfectar, en vegetales, frutas y granos básicos que se lavan, pelan o cocinan antes de su consumo, ¿no? También se puede utilizar en cultivos industriales que son sometidos a procesos de secado, tostado o extracción. En otras palabras, todo lo que se cocine es seguro, ¿no? O también puede ser utilizado en árboles frutales y plantas de talle alto, finalmente en forraje para alimento de animales, ¿no? Finalmente, también se aprendió con este caso, los estudios demostraron que el efluente no afectó a la estructura del suelo y permitió el riego de cultivos con tolerancia media a la salinidad, ¿no? Y como habíamos visto antes, la concentración de nutrientes era suficiente para fertilizar. Entonces, como les había adelantado, un caso bien estudiado, bien sistematizado y con buenos documentos, digamos, que muestran a mayor detalle que el que yo he mostrado, el monitoreo, las diferencias entre los cultivos, las mismas plantas que se han utilizado para iluminar artificial, etcétera. Entonces van a tener ustedes estos 4 links donde pueden entrar a más detalle. El siguiente caso es en Haití, un caso súper interesante en saneamiento, distinto a lo que hemos visto hasta ahora, porque en este caso tiene un enfoque súper ecológico, porque los baños que se han utilizado para este sistema de Haití son baños con separación de orina, en otras palabras, que no utilizan agua, son baños secos o baños ecológicos. En este caso, la ONG que ha implementado este proyecto se llama Soil. Les voy a pasar también el link de esta ONG. SOIL quiere decir Sustainable Organic Integrated Livelihoods, medios de vida integrados, orgánicos y sostenibles. Entonces hay toda una filosofía de sustentabilidad, de economía circular detrás de este proyecto. El desafío aquí era proveer saneamiento sostenible a bajo costo en un lugar donde no hay ni iban a haber en un tiempo corto redes de alcantarillado, ¿no? Entonces, este es un sistema totalmente alternativo al saneamiento que utiliza el alcantarillado. Este proyecto comienza el año 2009, o sea que durante el terremoto que hubo en Haití, ahí es donde se implementaron un montón de estos baños. En la fotito pueden apreciar el inodoro seco con separación de orina o urine diverting toilet. Esto es lo que le llamamos un sanitario ecológico, ¿no? La orina viene a esta parte de abajo y de ese huequito va a un contenedor cerrado por una manguera o un tubo, se almacena en un contenedor cerrado o se puede infiltrar también directamente a la tierra. Cuando se lleva a un contenedor cerrado, luego esa orina se la puede utilizar como fertilizante. El 80-90% de todos los nutrientes contenidos en las excretas están presentes en la orina, entonces ahí es donde está el potencial de fertilizante. Las heces fecales caen a esta parte de atrás.
¿no? Y en este caso, en este tipo de baño, luego de una persona defecar aquí, lo que hace es abrir este tacho verde, abre la tapa y ahí hay acerrín. Entonces uno saca un poco de acerrín y una tacita, digamos, de acerrín y le echa eso encima de las heces fecales y eso hace que no haya nada de olor, ¿no? Si uno le pone la cantidad necesaria de materia de acerrín, que sobre todo carbono, entonces esto es muy diferente de una letrina, por ejemplo, es totalmente diferente de una letrina, porque cuando utilizamos una letrina estamos mezclando un montón de orina, digamos un litro de orina con 200 que generamos al día, litro y medio de orina, con solo 180, 200 gramos de heces fecales. Entonces, tenemos más agua que otra cosa cuando mezclamos todo en una orina, en una letrina. En este caso, cuando hacemos esta separación, entonces tenemos aquí un sistema de compostaje básicamente de las heces con el acerrín, que no genera olores, y por otro lado la orina. El, el sistema que emplea Soil en este proyecto es que pone los inodoros en las casas, ¿no? Pero en realidad no lo está vendiendo el inodoro, sino que lo está poniendo ahí como prestado y las viviendas pagan entre 4 y 5 dólares por mes para un servicio de recojo. Entonces viene Soil y se lleva tanto las heces como la orina. Entonces han hecho este proyecto tanto baños públicos en Haití como viviendas particulares. La primera estación de compostaje la construyó Soil el año 2009. Se basa en cajas de madera donde se vierte el compost que recogen de los baños. Se vierte a esas cajas de madera que están hechas con pallets y se deja ahí 2, 3 meses. Luego se saca de las cajas de madera y se conforman pilas de compostaje que se voltean periódicamente y en 6 meses más se tiene compostaje, un muy buen compost, ¿no? Que en este caso es incluso comercializado. Cada estación procesadora de las que ha construido Soil en Haití procesa 50 toneladas por mes. Y se las venden luego a los agricultores, ¿no? El compost ya terminado. Aquí hay algunos datos sobre la inversión. La planta de compostaje cuesta más o menos $150,000. Tienen tanto carritos pequeños como camiones de recolección. Los camiones cuestan $25,000 y los carritos $200 aproximadamente. Estas son las estaciones de compostaje, lo que pueden ver en la foto. En este momento hay 6.500 personas utilizando este servicio en Haití. Se están procesando 500 toneladas de residuos por año y tienen también campañas de educación para mostrar los beneficios, para explicar a las viviendas, etcétera. Se capacita aproximadamente 1.000 personas cada día y el compost es comercializado, como pueden ver en esas bolsas, ¿no? Ya embolsado es que se lo vende a los agricultores. El desafío que enfrenta Soil es ganar eficiencia en sus procesos y el plan que tienen es de terciarizar algunas de estas operaciones, como el tema de compostaje, recojo, etcétera, terciarizar a privados, a microempresarios que quieran hacer ese trabajo. Pero es mejor si vemos en palabras de Soil y de Sasha Kramer, que es la fundadora y directora del proyecto. Y aquí hay un video cortito para terminar el caso. In Haiti, over 99% of human waste goes untreated, with devastating consequences for both the environment and public health. In 2006, I co-founded Soil with a mission to really simultaneously solve the problems of poor sanitation and declining soil fertility by closing the nutrient cycle and using the nutrients from human waste to restore soil fertility. So what we do at Soil is that we've designed a small portable household toilet, which people rent for about $4 to $5 US per month per family. And the toilet has a 5-gallon bucket in it, filled with a carbon material that's used for flushing. And once the bucket is full, we take it away to our compost site where it is treated and transformed
It's a very simple process in which we just dump the waste into a bin, and then we step back and we let the soil microbes do their work. And when there's so many of them in there, it actually heats up the waste to a really high temperature, which kills all of the pathogens that make people ill. And in 6 to 9 months, we have an amazing finished product that can go back onto farms to restore soil fertility without having to rely on chemical fertilizers, which take a tremendous amount of fossil fuel to produce. Soil started our household toilet program, which is called Eco Lakai, in 2013. And we currently have about 5,000 people using our household EcoSan toilets. And from these families, we're treating 30 tons of human waste every month and producing between 5 and 10 tons of compost that we can then sell at the compost site. Dans zone avoisinante tout, jeune en pile monde ta comme surtout qui gagne caillou construit pas gain toilette. Et les comme ça, yo même c'est aller dans la mer, aller dans base caillou cap construit yo, faire besoin dans sachet et puis voyer ailleurs. Ça distribue maladie. Pas malade, la caille pas malade. Mais l'aime fin fait tout ça, eh ben on connaît on gagne de l'eau dans réserve, me laver même et puis on courir et puis la paix. Soil's work is to really create a sustainable business model for sanitation provision in dense, informal urban settlements. And the way that the business model works is that people pay a small monthly fee for this toilet. So they don't pay the cost of the toilet. They actually rent it, and they pay for it on a monthly basis. And this fee covers the production of the toilet, the collection of the waste, and the transport to the treatment site. And then at the treatment site, because we're not only treating the waste, we're also transforming it into a valuable resource. It means that we can generate revenues to cover waste treatment costs through the sale of compost. Our vision at Soil is that in 10 years, it will no longer be Soil that's operating this program, but that the research and development work that we've done will have been picked up by private entrepreneurs and communities not only in Haiti, but around the world where solutions like this are needed, and that these entrepreneurs will actually be able to make a sustainable livelihood, providing dignified sanitation to people who need it, but also to re-envision the way that we do agriculture. Bien, ese era entonces el video del caso. Aquí, voy a compartir con ustedes todas las referencias. Como habíamos dicho antes, en una de las anteriores sesiones, el mejor tratamiento es aquel que no hay que hacer, ¿no es cierto? El que no es necesario hacer. Entonces, en el caso de estos baños que no usan agua, hay mucha menos agua para tratar, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es más bien la orina y la parte sólida, ¿no es cierto? Entonces, al no mezclar esto con un montón de agua, todo se simplifica, ¿no? Estamos evitando generar aguas residuales, ¿no? Entonces ahí el enfoque es lo que le da la sostenibilidad a este proyecto, ¿no? He visto algunos comentarios que ha puesto en el chat. Edgardo dice: el problema de la desinfección y la generación de los organoclorados por la materia orgánica presente en el efluente. Debería desinfectarse con UV, pero la turbidez no lo permite. Es correcto. Cuando utilizamos cloro con aguas residuales, se corre ese riesgo de generar otros componentes peligrosos, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta este enfoque de barreras múltiples, ¿no? Bajar lo más posible la contaminación, las bacterias, E. coli, etcétera, por métodos naturales, y luego utilizar otro tipo de barreras. De todas maneras, sí se puede utilizar otros métodos alternativos al cloro, por ejemplo, ultravioleta, y tiene razón Edgardo, para utilizar luz ultravioleta hay que clarificar mucho el efluente, pero eso se puede clarificar con un filtro de arena, por ejemplo, ¿no?
Y en el mismo filtro de arena, si es que tiene las dimensiones correctas o utilizamos arenas verdes, incluso se puede salir de ahí con menos de 1000 unidades de coliformes, ¿no? Entonces se puede tratar de esa manera. También se puede utilizar ozono y también se puede utilizar ultrafiltración, ¿no? Entonces, sí hay alternativas al cloro, ¿no? No es el único sistema, ¿no? Gioconda dice, buenos días, trabajo en una planta de tratamiento donde su efluente lo reusamos para limpieza de áreas que lo requieran para no usar agua del acueducto, ¿no? Excelente, ¿no? Felicidades, esa es la forma. Hay muchos usos, reusos para el agua, ¿no? Entonces no siempre tiene que ser riego agrícola, puede ser para limpieza, para otros muchos usos, ¿no? Forestación, por ejemplo, ¿no? Si se utiliza para forestación, parques urbanos, etcétera, tampoco requieres de la desinfección, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más antes de pasar a los otros dos casos. Hola, buenos días, Gustavo. Sí, tenemos unas preguntas. Bueno, aquí preguntan que qué tipo de plantas son apropiadas para una humedal superficial, tipo biojardinero. Sí, el carrizo, el carrizo es uno de los más utilizados, ¿no? El carrizo y totora son de los más comunes, pero cualquier planta tipo junco, cualquier planta que existe en los humedales naturales se puede utilizar, ¿no? Otra cosa que utilizamos mucho son flores, ¿no? Las flores tipo cartucho, no sé si es el nombre con el que ustedes lo conocen, pero esas flores grandes que crecen en los humedales naturales, las grandes, blancas. Esas crecen muy bien entre la piedra y en los humedales artificiales, ¿no? Aquí veo que preguntan, ¿el acerrín tenía algún tipo de químico o es solo acerrín? Es solo acerrín, ¿no? En realidad lo que se quiere es aportar con carbón al nitrógeno ya existente en las heces fecales, ¿no? Entonces las heces fecales estando húmedas, es bastante agua contenida en en las heces fecales, y eso, al mezclarlo con acerrín, ¿no? Al tiro empieza a hacerse un compostaje natural porque le estamos añadiendo la cantidad suficiente de carbono, ¿no? No tiene ningún químico, ¿no? Y le quita al tiro todo olor, ¿no? Yo he tenido en mi casa un baño seco por más de 8 años y se utiliza normalmente o turba o acerrín para un buen compostaje in situ, ¿no? Y realmente no, si se hace de esa forma no huele nada. En algunos proyectos han utilizado ceniza o cal, digamos, pero ese es un concepto totalmente diferente. Eso es para matar, digamos, todo. Evidentemente quita olor, pero básicamente es porque seca, ¿no? Tierra, ceniza, cal, simplemente seca las heces fecales y si está seco no va a oler, pero no estamos haciendo un compostaje en ese caso, ¿no? En ese caso simplemente estamos tapando, secando y al ser ceniza o cal estamos elevando mucho el pH para eliminar patógenos, ¿no? Pero el sistema de compostaje es mucho más interesante y más sostenible. Bien, creo que deberíamos avanzar con los otros dos casos y en el chat yo voy a ir contestando hasta mientras algunas de las preguntas que han puesto. Pero para que nos dé el tiempo y no tengamos problemas, quiero invitar a nuestros invitados especiales de Borda, que están trabajando en Centroamérica, tienen una operación súper interesante y con muchos años de experiencia. Entonces, Blanca, por favor, si puedes compartir tu pantalla, presentarte y presentar en pocas palabras, qué es lo que hace Borda, para luego presentarnos el interesante caso que vas a compartir con nosotros. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias realmente a todos los organizadores que nos han permitido a nosotros estar el día de hoy aquí presentando nuestra experiencia. Y bienvenidos a todos los participantes. Yo soy Blanca Castro, soy ingeniera de proyectos de Borda de Nicaragua. Yo les voy a estar presentando lo que es la experiencia del manejo integral de aguas residuales y residuos orgánicos en el rastro municipal de León. Me permiten un segundo. De León en Nicaragua. Pues bueno,
Básicamente nosotros le vamos a estar presentando generalidades del rastro municipal. Ya aquí nos estamos transfiriendo, ¿no?, de las ponencias anteriores que van dirigidos más a los hogares y el sistema de tratamiento de estos, y nosotros nos estamos transfiriendo a un sistema de tratamiento ya para un aspecto institucional público. Y vamos a estar presentándonos la situación antes de la intervención del proyecto integral, la planificación e implementación del proyecto, los resultados, beneficios e impactos que obtuvimos, así como las lecciones aprendidas y los desafíos que enfrentamos. Pues bueno, el rastro municipal está ubicado en el lado occidente de Nicaragua, en el municipio llamado León. Es un lugar público construido desde el año 1966, el cual fue destinado para el sacrificio y faenado de los ganados y cerdos destinados a la producción de carne para consumo humano. En la actualidad, pues se están sacrificando 140 reses y 120 cerdos en la semana. Anteriormente eran menos, dado que las condiciones no prestaban para sacrificar más animales. Cuenta con un personal actualmente de 17 trabajadores, entre técnicos y trabajadores operativos y de vigilancia. Ya el día de hoy ya posee un sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos, el cual es aprovechado de manera interna en un huerto orgánico urbano, y este también es utilizado para la venta. Cabe destacar pues, que antes esto no existía, y por tanto aquí en Nicaragua ha sido bastante innovador, ya que en rastros municipales no se le da un tratamiento tan a economía circular, tan cerrado el ciclo del tratamiento del agua. Entonces este ha sido replicado y optimizado por otras entidades que lo han ido replicando en diferentes puntos del país. Entonces la situación que nosotros antes presentábamos era que no existía un concepto de las aguas residuales acá, dado que hasta 60 metros cúbicos al día de aguas residuales no recibían ningún tipo de tratamiento, y esta por tal llevaba diferentes sólidos orgánicos, entre ellos huesos, pieles, pelo, etcétera, y estos, como podemos ver en las imágenes, iban de manera pura. Entonces esto estaba ejerciendo una gran presión social y también ambiental. Social, dado que en el rastro municipal, cuando se construyó en el año 1966, este se encontraba fuera de lo que era lo urbano de la ciudad, ¿no? Sin embargo, con el crecimiento poblacional, el rastro municipal ya quedó como una parte dentro de lo que es lo urbano. Entonces ya los vecinos ya empezaron a sentir estos malos olores, ya empezaron a ver las contaminaciones que ejercía a un río que se llama Río Chiquito. Entonces toda esta presión social y ambiental que se estaba ejerciendo en el rastro municipal se dio a conocer, ¿no?, la necesidad de cambiar, hacer una reestructuración de lo que es el rastro, que permitiera una optimización de lo que son los residuos. Como antes les decía, pues tampoco existía un concepto de la gestión de los residuos orgánicos. Este era manipulado de manera inadecuada y era depositado al vertedero municipal, que es un vertedero a cielo abierto, el cual pues no tiene un manejo adecuado. Y aquí se estaban depositando entre 1 y 1.5 toneladas de residuos sólidos orgánicos diario en el vertedero municipal. Entonces igual podemos ver que allá hay personas en el vertedero que ellos llegan a hacer recolecta, ¿no?, de ciertos residuos, y estaban expuestos también a esta cantidad de sólidos puros que iban a parar a este sitio. También aquí descubrimos que en el rastro pues teníamos un espacio baldío de 1.200 metros cuadrados, donde antes ellos lo utilizaban para mantener a los animales que iban a ser sometidos a la matanza, y como podemos ver en este espacio baldío pues teníamos también depósitos de residuos como hasta los huesos de los mismos animales que eran sacrificados, así como diferentes tipos de plásticos y otros residuos que estaban dispuestos ahí de manera inadecuada. Entonces, a través de este espacio que contábamos, nosotros hicimos lo que era la planificación y la implementación del proyecto. Pero esto no inició así solo que Borda lo pensó.
Al contrario, más bien vino la idea a través de la gerencia, ¿no?, del municipio, que dijo, pues bueno, nosotros tenemos que hacer algo al respecto de esta situación. Y ellos buscaron pues el hermanamiento con algunas de las ciudades de Alemania que tienen allá, en este caso es Hamburgo, y a través de ellos se hizo pues la asociación con Borda, y todo se planificó en conjunto, lo que era la municipalidad, Borda, el hermanamiento de Hamburgo y también la academia, porque aquí la academia nos ayudó bastante para hacer ciertos cálculos, para ver lo que era el sistema de riego y también para ver los sistemas de tratamiento como tales, porque cabe destacar pues que la academia aporta bastante también a este tipo de proyectos, así como también nos aporta recursos humanos, como son los estudiantes para diferentes tipos de prácticas, e incluso los mismos docentes que nos permiten pues llenarnos de conocimiento de ellos. Entonces, a través de estos diferentes actores que nosotros nos encontrábamos rodeados, hicimos diferentes planteamientos, así como que muchas propuestas técnicas se implementan de manera rápida y estas no se adaptan o mejoran la situación. En caso contrario, más bien podrían ejercer una mayor presión para la municipalidad. Por tal, pues la alternativa debía procurar una sostenibilidad a largo plazo según la demanda, porque muchas veces los proyectos se van más allá de la demanda o a veces quedan muy cortas. Entonces aquí era más que todo medir a cuánto nos estábamos sometiendo nosotros de acuerdo a las necesidades y demandas que se presentaban dentro del rastro municipal. Y pues vimos que era necesario simplificar los procesos de tratamiento de las aguas residuales y convertir los residuos sólidos orgánicos en valores agregados. Y por tanto, esto ayudaría a minimizar la contaminación ambiental y brindar un mejor servicio a través de la mejora continua, porque siempre que uno formule un proyecto más para este tipo de sistemas, nosotros tenemos que tener esta mejora continua, someterla a lo que es un proyecto piloto, validarla y ver qué otras optimizaciones les podemos hacer en los diseños de los diferentes componentes. Entonces, para ello, obviamente fue necesario hacer lo que era un análisis de los efluentes de las diferentes áreas que contamos dentro del rastro, que es el área de sacrificio de reses, limpieza de salas de sacrificio, víscera, proceso de pieles y el mondongo, el cual esto, pues, cada área era utilizada en diferentes horario y esto nos permitía a nosotros tener lo que es las aguas residuales de entre 40 a 60 metros cúbicos diarios. Y cabe destacar pues que entre los contaminantes que aquí mayor se presentaban era la sangre, pues que con una DQO, que todo lo pueden encontrar en diferentes bibliografías, que tiene una ronda de 375.000 miligramos por litro de sangre. Y el estiércol del ganado, que definitivamente es el segundo mayor contaminante y este contribuye enormemente a los sólidos totales disueltos. Entonces, ya teniendo ese análisis de los efluentes, a nosotros nos permitió dar un primer diseño de las dos zonas de matanza, que es el de reses y el de cerdo, en donde estos pues tenían su caja de registro, todos sus lodos y aguas iban a parar a un biodigestor y pues producía biogás a través de sus tanques de flotantes para almacenamiento del biogás, o como nosotros le llamamos las campanas de biogás, y también el biogás iba del baffle reactor. Y pues aquí del biodigestor se sacaban los sólidos para una pila de secado de lodo y la agua iban pues para el baffle reactor para un segundo tratamiento. Después del baffle viene lo que es el filtro verde, que era implementado con grava y así también con diferentes plantas, como bien lo mencionaban en la ponencia anterior. Y pues aquí haría la captura de las aguas en una cisterna, el cual era utilizada la agua para los canteros del huerto orgánico. Sin embargo, pues aquí nosotros descubrimos que para ello nosotros teníamos que someternos a esta mejora continua, desde la planificación, la implementación, la comprobación y los ajustes. Aquí donde nos preguntamos nosotros qué hacer y cómo lo hacemos. Lo ejecutamos según lo planificado, comprobamos los resultados, verificamos los problemas y damos recomendaciones para tomar medidas correctivas y así hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros pudimos ver ciertas implicancias del diseño.
Se observó una rápida formación de capas flotantes de lodo en los reactores anaeróbicos por las grandes cantidades de materia orgánica en las aguas residuales dirigidas. Esto dado que nosotros solo teníamos un biodigestor y el baffler reactor y más el filtro, el humedal. Entonces, estos recibían grandes cantidades de toda esta matanza que se hacía, que bien sabemos que en esos rastros siempre va gran cantidad orgánica, ¿no? Entonces, aquí nosotros vimos que necesitábamos hacer reajuste. De ahí la mejora continua que siempre se tiene que estar sometiendo cada proyecto. Entonces, a través de esos ajustes, nosotros pues ya aquí propusimos 3 reactores anaeróbicos. Ya se dividieron en diferentes áreas, lo que es el sacrificio de los cerdos, el sacrificio de las reses y un área de lavado de mondongo. Entonces, para el sacrificio de cerdos se dejó un biodigestor solo para ello, igual para la sala de sacrificio de reses, y el lavado del mondongo, porque pues sabemos bien que estas vísceras llevan gran cantidad de residuos. Entonces, para ello se hizo lo que es un tamiz. En el tamiz, pues lo que él nos facilita es la separación de lo sólido y lo líquido. Entonces, esto a nosotros nos facilita, ¿no?, la extracción y que el biodigestor tenga una mejor capacidad y también haga bien su trabajo. Entonces, ya estos tres reactores se unifican y ya van a parar a lo que es el baffler reactor. Y también pues las campanas flotantes de biogás siempre se mantuvieron e incluso pudimos obtener mayor cantidad de biogás para el consumo. Se realizaba en diferentes ámbitos. Aquí se creó también lo que es un crematorio a base de biogás. Entonces a nosotros nos permitió que, ustedes saben, en los rastros siempre hay lo que es el descarte de animales enfermos, en caso que llegaran los cerdos con semilla o llegara la vaca enferma. Entonces, cuando estos parámetros no se cumplen, se llevan a la sala del crematorio a base de biogás y ahí se descartaban. Entonces, después del baffler reactor, tenemos lo que es el humedal artificial, pero como viene esta continua de mejorías, entonces aquí ya se dispuso, como antes era de grava, realmente llevaba un tiempo mayor y también en los sólidos se queda mucho tiempo ahí y la limpieza era bastante costosa. Entonces aquí se cambió, ya no era un filtro de grava, al contrario ahora se hizo como una pila de oxidación, más bien dado por esta cantidad de sólidos que él podría llegar a almacenar. Igual aquí pues ya se implementó lo que era utilizar paneles solares para el impulso del agua y que fuera a parar al huerto orgánico por medio de un sistema de riego, perdón. Y la pila de secado de lodo, pues ahí se extraían los lodos para ya utilizarlo en zona de compostaje. Entonces, como aquí les decía, el sistema de bombeo solar, pues este sistema está con una cisterna de 12 metros cúbicos de 2 cámaras que nos permite a nosotros controlarlo a través de paneles solares, que estos lo impulsa el agua para riego por goteo. Este riego pues a nosotros nos permite tener 34 canteros produciendo diferentes vegetales y también nos permite a nosotros tener agua en todo el año, es decir, no necesitamos utilizar agua potable para el riego de estos canteros, dado que pues la demanda y el uso del sistema de tratamiento es diario, entonces siempre tenemos agua para este sistema. Así como el esquema pues, de reuso de las aguas residuales, desde los 3 reactores anaeróbicos que tenemos, de aquí donde ya sale el humedal artificial, pues nosotros una parte del agua va directamente al alcantarillado sanitario, dado que cumple con los parámetros de las normativas vigentes nacionales, y otro porcentaje pues viene para el área de reuso. No se utiliza toda, dado que pues estamos con bastante agua, ¿no? Entonces las plantas y el huerto queda bastante pequeño pues para el reuso de todita las aguas, para decir que la utilizamos toda. Entonces aquí podemos decir que reutilizamos alrededor de 35% de las aguas tratadas.
Para el área de compostaje, esta área de compostaje está compuesta por los lodos que son extraídos de los biodigestores, porque cada cierto periodo hay que extraerle esos lodos a los biodigestores. Entonces, ellos se depositan en la pila de secado y luego se transportan a esta área de compostaje, y también aquí van a parar lo que son los estiércoles de la área de espera, de la matanza de reses, y aquí pues se le hace lo que es el volteado y esperar a pues que ellos se sequen a como debería de ser. Lleva un periodo pues de varios días hasta meses. Sin embargo son simultáneos, entonces mientras uno va saliendo, otro va entrando aquí, entonces siempre está en movimiento todo esto del área de compostaje. Después ellos se llevan a un área de lombricultura, porque tenemos lombrices, el área de compostaje, que es una bodega y una trituradora. Esto de la trituradora ha sido bastante de apoyo pues para estar tamizando lo que es el compost, ¿no? Que como aquí ya va bastante hecho pelota, bola, entonces aquí a nosotros nos ayuda a triturar esto y que vaya más fino, y que pues en el área de canteros pueda ser más fácil utilizado. Entonces en esta área ya nosotros traemos aquí el agua por sistema de riego por goteo en 34 canteros para la producción de diferentes vegetales. Estos pueden ser desde chiltoma, pipianes, plátanos incluso, tomates cherry, etcétera, ¿no? De acuerdo pues al periodo de siembra y la temporada que se deba. Entonces, así nosotros, como esta imagen de la izquierda inferior, tenemos pues ya lo que es el huerto. Este espacio era el espacio baldío que el rastro tenía, y logramos transformarlo en algo útil y que nos beneficia y da valor agregado al espacio que teníamos. La inversión del proyecto, pues esta inversión que les presentamos aquí solo está dirigido a la infraestructura, que fue alrededor de $190,000. Desde lo que no teníamos un concepto como tal, hasta la construcción de los sistemas de tratamiento, el filtro horizontal, así como los cambios que se le dieron, el huerto orgánico, porque no era como que había que hacer cambio de suelos, había que meterle más material, y también la construcción de los tanques de biogás y el Buffer Reactor. Entonces, eso es lo que lleva la inversión. Sin embargo, pues aquí ya los costos de los recursos humanos, la planificación y todo ello, por supuesto, los costos son otros. Los resultados y beneficios aquí pues fueron bastante estupendos, desde la gestión de las aguas residuales. Aquí ya pues los resultados, 16,000 metros cúbicos de aguas residuales tratadas al año, o sea que estas ya no iban sin tratamiento al alcantarillado o al río Chiquito, incluso estos ya son tratados, ya una parte es reutilizada y otra parte pues ya cumple con los parámetros para el depósito del alcantarillado sanitario municipal. Y también pues tenemos los beneficios de la reutilización del agua tratada en el huerto al compost y el riego por goteo. Los impactos, pues cumplimos con los parámetros de descarga de aguas industriales al alcantarillado sanitario. También ya protegemos lo que es el medio ambiente. Como les decía, aquí ya la presión del río Chiquito ya se disminuyó, dado que ya estas aguas no van a parar a él, ni de manera indirecta ni directa. Y así también la reducción de los malos olores, como antes era bastante puro lo que se tenía allí de aguas residuales y los residuos orgánicos sólidos, entonces aquí ya pues la disminución de los olores, por supuesto que ha sido bastante creciente. La gestión de los residuos sólidos orgánicos, pues 400 toneladas de desechos orgánicos por año son convertidos en productos con valor agregado. Aquí podemos ver pues el tratamiento del transporte de la área del mondongo hasta la pila de secado para convertirlo en la producción de abono orgánico. Dado que, como les dije, pues tenemos el huerto orgánico, pero no quiere decir que todo se queda ahí. Hay una producción para ventas de productos, y también pues nos ayuda también para devolver nutrientes a la tierra, porque estos están ricos en nutrientes, y a cualquier persona allí de la ciudad que ellos quieran tener su propio huerto en el hogar, o sus jardines, o diferentes cosas pues para llevarlos a sus fincas incluso, les puede servir bastante. Entonces a nosotros esto nos ha generado pues un beneficio extra.
así como la reducción de los residuos en el vertedero municipal y menos olores en el vecindario del rastro. Esto, pues, de acuerdo a lo que les decía, ¿no? Que teníamos esta presión social y ambiental, aquí ya se redujo porque como ya los residuos no van a parar al vertedero municipal, ya esta contaminación directa que teníamos acá, pues ya no existe porque la utilizamos para ventas, incluso y para la producción. Y los vecindarios, pues las personas están totalmente en diferentes condiciones y ya la presión social se ha disminuido. En los co-beneficios, pues como les decía, la producción y el uso de biogás ha sido otro punto a favor en la implementación de este proyecto integral que tenemos en el rastro, dado que producimos y usamos alrededor de 3.500 metros cúbicos de biogás por año. Esto antes no existía, no teníamos esta producción y por tal no era una ganancia. Más bien aquí nos ahorramos lo que son 5.500 kilogramos al año de leña para el calentamiento de lo que es la agua para depilar la piel de los cerdos y el uso del incinerador con biogás, que es el crematorio que les decía, que esto nos ha funcionado bastante para el descarte también de los huesos, de los animales muertos, descartados y pues para otro uso que el rastro vea necesario. Así como los impactos, pues mejoramos las condiciones de trabajo y la salud. No hay humo, esto es algo importante porque recordemos que el humo en la salud humana pues ha sido bastante algo hablado y que también los ministerios de salud han dicho bastante de hacer los cambios, ¿no? De lo que es el uso de leña a pasarse a diferentes tipos de gases. Y también una reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, pues esto ha sido otro punto a favor, pues como ya no utilizamos leña, entonces ya estos gases ya son pues menos, y también como utilizamos los gases que se generan en los diferentes biodigestores, que esto en otro sistema de tratamiento abierto, todos estos gases irían para, pues ustedes saben, la atmósfera, entonces aquí nosotros ya les damos un uso y valor. En los ingresos anuales de venta de los productos en el huerto orgánico, pues aquí a nosotros, cosa que tampoco antes teníamos en el rastro, a la municipalidad le ha generado alrededor hasta el año pasado $6.850 de las diferentes producciones que tenemos en el huerto, que puede ser desde compostaje hasta la venta de plántulas y diferentes vegetales que se producen ahí actualmente. Querida Carla, perdón, Blanca, sí. si podríamos ir terminando en unos 2 minutos para que tengamos tiempo para el último caso, por favor. Sí, ok, ya estamos cerrando. Gracias. Entonces, en las lecciones aprendidas, pues aquí es bastante importante involucrar al gobierno local pues, para que se identifique a largo plazo con los logros del proyecto y no pierda la atención especial que estos proyectos conllevan, así como formar equipos interdisciplinarios, pensar en unas soluciones integrales con una visión ideal, analizar las razones por si algo no funciona, esto de acuerdo al sistema de mejora continua, también contar con fondos para realizar las correcciones, no solo planificar hasta dónde vas a ejecutar, sino si eso llevaría correcciones, cuánto vas a presupuestar también para garantizar el éxito de los objetivos, así como el sistema de monitoreo para la operación y el mantenimiento y adaptar las tecnologías. Esto es algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo, que hemos estado ahí desde el 2014 hasta la fecha ejecutando y dándole mantenimiento a este proyecto para que pues, sea sostenible a largo plazo. Y pues otra de las cosas es siempre estar involucrado con el recurso humano. El recurso humano necesita ser capacitado, necesita estar desde que se ejecuta y también darle esta parte de también de la inclusión de género para que todo el personal, no solo irnos enfocando que ahora esto de solo el hombre, ¿no? Aquí ya involucramos a las mujeres para que también vayan empoderándose y agarrando mayor fuerza de voz en este tipo de proyectos que son bastante innovadores para las municipalidades. Gracias. Excelente presentación, Blanca. Te agradezco mucho por compartir esa experiencia tan interesante con todos nosotros. Como han podido ver, la carga orgánica en los mataderos es súper alta y súper concentrada, ¿no? Habíamos hablado de algo sobre esto en una de las sesiones.
Una granja de pollos, un matadero, etcétera, son como ciudades intermedias de 10.000, 20.000 habitantes, una sola granja o un solo matadero, ¿no? Cuando comparamos la generación de carga orgánica. Bien, cualquier pregunta que tengan para Blanca y para Borda, por favor en el chat. Vamos a pasar al último caso y mientras tanto vamos a ir respondiendo en el chat y si hay tiempo al final de la sesión también podemos volver con Blanca. Te agradezco mucho, Blanca. Ahora quisiera darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la sesión, Gustavo Cubero, del grupo Promasa. Por favor, estimado Gustavo, si podrías contarnos un poquito qué es lo que hace Promasa y presentarte a ti mismo y luego compartir esta experiencia tan interesante de UASB o RAFAS. Y por favor, si podríamos hacer unos 15 minutos para que podamos cerrar lo más puntualmente posible la sesión. Bienvenido. Perfecto, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están en Dominicana y buenos días a los que están más para Centroamérica. Mi nombre es Gustavo Cubero y yo soy coordinador regional de la empresa Grupo Promasa para el área del Caribe. Somos de Costa Rica, pero estamos también por el área del Caribe. En este caso vamos a presentar un proyecto de reuso de aguas residuales en el sector hotelero. Específicamente estamos localizados en el año 2012 en la zona de Punta Cana. Para hacerles una referencia, Punta Cana es uno de los principales polos turísticos de la República Dominicana y el Caribe. En un área bastante reducida de espacio, hay muchos complejos hoteleros, desde 300 habitaciones hasta 2.000 habitaciones, y cada complejo hotelero se comporta como una pequeña ciudad. Ya mencionaban que los mataderos pueden ser a nivel de habitantes equivalentes, pequeñas ciudades. Pues un hotel, un complejo hotelero, viene siendo una pequeña ciudad por igual, de entre 10.000 a 20.000 personas, por lo cual presentan retos de tratamiento de aguas residuales y reuso muy importantes. En esta zona, y en la hotelería, está bien extendido el uso de sistemas intensivos, dígase lodos activados, en todas sus variantes. Sin embargo, hay algunos casos de uso de tecnologías, digamos, pues alternativas o más ecológicas o sostenibles, como los reactores anaeróbicos, que viene siendo la evolución de esos tanques sépticos, de esos INHOF, que ya evolucionaron en reactores anaeróbicos de flujo ascendente. Ese es el esquema del proceso del caso que estamos analizando. Los restaurantes, cada uno cuenta con su trampa de grasa. Eso es un punto muy importante en la hotelería, que cada restaurante cuente con una adecuada trampa de grasa, con un buen tiempo de tensión hidráulica, para eliminar esa grasa antes de que se mezcle con las heces fecales, con lo que vamos a hacer en el alcantarillado. Luego viene una red de recolección, un bombeo hacia un tamizado, tratamiento preliminar. Luego hay un rebombeo nuevamente hacia lo que es el desarenador, una trampa de grasa adicional, 4 vectores UASB, lagunas facultativas, y luego lagunas de acabado, y luego tenemos una filtración en arena y una cloración antes de enviar a lagos donde son reusada el agua, tanto a nivel paisajístico como reuso propio para el riego del campo de golf, que demandan una cantidad increíble de agua. Aquí pasa que los hoteles también, muchos tienen campo de golf, por lo cual además del impacto en sí del consumo de agua del hotel, del impacto del uso de agua en las zonas verdes, también está el impacto de los campos de golf, que incluso hay ciertos momentos donde ni siquiera el agua que produce un complejo hotelero es suficiente para regar un campo de golf en un día. De ahí que el reuso se vuelve más crítico. Esta es una imagen de las instalaciones. En la parte de arriba pueden ver el área hotelera, lo que es el hotel. Luego más abajo ven el campo de golf. Y hacia el centro está lo que es el tratamiento preliminar. Y en este caso tenemos separado más hacia abajo el área de los UASB de las lagunas. El agua llega por bombeo, luego baja por gravedad de nuevo para ser reusada y dispuesta en los lagos que están alrededor del campo de golf. El problema central es que, como pueden ver, los reactores anaeróbicos básicamente no estaban ejerciendo su función de remoción de carga orgánica,
por lo cual las lagunas tampoco hacen su función. Al final las lagunas, al ser sistemas pues extensivos, no son tan maniobrables a nivel operativo y simplemente se van a comportar de acuerdo a cómo llegue esa carga orgánica. Y de ahí que la mala operación del tratamiento preliminar, como vamos a ver, y los reactores hacía que las lagunas se comportaran de forma incorrecta y más bien los lagos del campo de golf terminaban siendo parte del lagunaje de tratamiento, con lo cual había, además de incumplimiento de la normativa, bajas remociones de DBO, de cubos sólidos, una mala percepción del agua y lo que provocaba que más bien el campo de golf usara agua de pozo, agua del subsuelo para regar el campo de golf, incrementando la presión sobre el recurso hídrico. A nivel de las causas, lo primero que hicimos fue indagar sobre los caudales de trabajo. Es muy normal que en tanto plantas de agua residual del sector público como privado, pues la gente no se preocupa por la medición del agua residual, y ese es el primer punto de trabajo. Esa es la base de cualquier intervención, por lo cual la primera tarea fue pues descifrar qué caudal estaban manejando. Ahí ven una gráfica que se montó y luego se hicieron diferentes muestreos de DBO, de cubos sólidos, para determinar y confirmar que esa agua fuera realmente doméstica. Y si ven que los valores de DBO medidos, todos estaban en el rango de los 200 y 300, por lo cual, digamos, si eran aguas domésticas. Es interesante que en el sector hotelero también existe una práctica de usar bombas trituradoras en los cárcamos de bombeo, y eso hace que la carga orgánica se duplique muchísimo, cargas orgánicas de 1000, 1200, 1300, y si no se tiene cuidado en ese tipo de instalaciones, se puede subdimensionar los procesos de tratamiento tanto para plantas intensivas como extensivas, lo que al final es un problema grave. Ese es una foto del estado del tratamiento preliminar. Si ven ahí, no había ningún tipo de operación ni mantenimiento. Al final, básicamente, los sólidos tamizados eran vueltos a incorporar de nuevo al flujo de agua residual. Si ven, básicamente eran una cascada de agua que pasaba, los sólidos iban a esa canaleta y volvían de nuevo al cárcamo de bombeo, por lo cual, digamos, no existía en ese momento un tratamiento preliminar, y todo eso iba al reactor USB, al desalenador, y provocaba que al final ese sistema no funcionara bien y con eso el lagunaje. Desde ese tratamiento preliminar, el agua era bombeada hacia lo que ven en la parte de arriba, es un reactor USB, y luego lagunas de facultativas y lagunas de acabado. Ven, es muy interesante apreciar en esta foto el requerimiento de espacio versus una laguna anaeróbica. Digamos que lo usual siempre ha sido, o lo que antes se hacía en el área, era una laguna anaeróbica como primer paso para tratar esa carga orgánica, y luego se pasaba ya a lagunas facultativas. Y si ven, bueno, ¿qué hace un reactor? Un reactor anaeróbico te concentra en un espacio bastante reducido, lo que disminuye la obra civil y logra muchas mejores eficiencias. Entonces, si ven, es interesante ver que esta parte de arriba es un reactor anaeróbico. De hecho, hay 4 reactores anaeróbicos, y de hecho este sistema está tratando en torno a los 3000 a 4000 metros cúbicos al día. Es bastante agua para hacer un complejo hotelero. Es un estado de los reactores al momento de la intervención en el año 2012, y como les mencionaba, ¿qué pasaba? Esa foto es una foto interna de los reactores. Son 4 reactores idénticos. En la parte interna de estos reactores se manejaba un tiempo de retención hidráulica de entre 8 a 12 horas, dependiendo del flujo de bombeo. Y lo que ven en la parte de arriba, en la parte derecha, es el área de decantación. En el centro ven un esquema básico de un reactor USB o reactor Rafa, donde hay una área de digestión, que es la parte interna, la parte de abajo donde está el manto de lodo. El agua fluye de abajo hacia arriba, fluidiza ese manto de lodos. Ese manto de lodos está compuesto por millones y millones de bacterias anaeróbicas que degradan ese DBO que viene en el agua, produciendo un crecimiento de bacterias que se acumulan en la parte interna del reactor y un flujo de gas. Y en la parte de arriba está lo que se llama el separador trifásico. Este separador trifásico es súper importante porque está compuesto de una pantalla deflectora
que es esta que ven aquí, que hace que los gases que salen del manto de lodos peguen contra esa pantalla y al ser un gas sube en forma pues derecho hacia arriba y llega a la campana de gases y se acumula en la parte de esta campana. Mientras que el flujo de los sólidos que pueden escaparse del manto junto con el agua, pasan hacia la área de decantación y esta decantación tiene un tiempo de tensión hidráulica y unas circunstancias de velocidades que hacen que se separe ese lodo sedimenta y retorna de nuevo al manto de lodos y en la parte superior ya tenemos el efluente pues tratado. Como pueden ver a la derecha, perdón, a la izquierda, este reactor no tenía ese deflector. Si ven, esta es la campana. Sobre esta campana al otro lado está el decantador. Y estos tubos pasantes vienen siendo por donde pasa el agua y el sólido hacia el decantador. Entonces estos tubos son muy importantes porque se debe cumplir con una velocidad de ingreso hacia esa área de decantación. Entonces, de hecho, el principal problema de estos reactores, si ven esta tabla, estaban muy bien a nivel de tiempo de tensión hidráulica. Sin embargo, en el área de decantación, el tiempo de tensión era bajo. Y también, como pueden ver, la velocidad de la entrada de la sección de sedimentación, que es la última cuadro que está abajo, era súper alta. Entonces, durante los bombeos, se incrementaba la velocidad en esos puntos y hacía que el decantador nunca pudiera sedimentar. Y eso hacía que al interior del reactor no se lograra acumular lodos. Y si ven en lo que está en rojo, la carga de lodo era baja. Entonces, realmente no había una población de bacterias dentro del reactor que estuviera realmente degradando esa DBO, sino que básicamente ese reactor estaba funcionando como un tanque séptico muy grande. Pueden ver, el reactor estaba lleno de residuos sólidos, también tenía problemas en cómo entra el agua al reactor y en cómo se extraen los lodos. Digamos que el tanque séptico es de lo más sencillo, luego viene el tanque Inhofe y luego viene el Rafa. Ahí tenemos que evaluar porque conforme pasamos hacia arriba, ahí se complica un poco el sistema. Entonces, cuanto más eficiencia quiere uno, pues más cosas hay que tener en cómo ingresa el agua al reactor, en cómo se van a sacar los lodos y regímenes hidráulicos. Entonces, es importante evaluar el tipo de tecnología con respecto a lo que se quiere. Digamos que los reactores son muy buenos, pero hay que diseñarlos mejor y son a nivel constructivo un poco más complejos. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Que como el reactor anaeróbico estaba funcionando como un tanque séptico, había una baja remoción de DBO y las lagunas facultativas se estaban comportando como lagunas anaeróbicas y las lagunas de maduración se comportaban como lagunas facultativas. Sin embargo, ninguna de las dos tenía las dimensiones propias de la laguna que era. Entonces, al final había como un problema de cargas orgánicas y de tiempos de detención hidráulica que hacía que el sistema en general no funcionara. Por lo cual, en los sistemas de este tipo, el control de la carga orgánica es súper importante porque al ser un lagunaje, una vez que tienes una DBO alta no hay mucho que hacer. Ya la laguna se va a comportar como se comporta y no hay tanta maniobrabilidad. Digamos que un sistema intensivo vas a poder tener un soplador y vas a poder aumentar el flujo de aire o vas a poder hacer cosas, pero en un lagunaje, un sistema natural, pues se convierte en más delicado esa operación porque si no se va a comportar simplemente como esté esa carga orgánica y no va a haber mucho que se puede hacer a nivel operativo. Muy importante, como pueden ver, en todo este momento, en toda esta situación, realmente el usuario final no estaba involucrado. De hecho, la planta estaba ahí y el agua entraba y salía. Y era como una caja negra que no se sabía bien qué pasaba ahí adentro. Entonces, de ahí que involucramos al usuario, le explicamos bien cómo funcionaba un reactor anaeróbico, un Rafa, y de hecho, la imagen que ven a la derecha fue un dibujo que él mismo hizo. Entonces, si ven, él fue el que propuso la creación de esto, si ven, la parte como dibujada en papel, es el reactor original.
Y la parte de arriba fue lo que se agregó, que es una campana de gases, los canales de agua tratada, y se creó esa pantalla reflectora a nivel interno, y esa idea fue el mismo que la generó. Y a partir de esa idea ya se pasó a la fase de planos constructivos, que pueden ver un taller de los planos, y aparte de los reactores, que era por decirlo así el corazón del problema, se trabajó a nivel operativo con el cliente para que estableciera programas de limpieza en trampa de grasa, para que se hiciera mantenimiento de los tamices, para mejorar condiciones hidráulicas. Se logró usar un tanque existente como un tanque de laminación, con lo cual se logró bajar el caudal de bombeo. Se hizo una limpieza de las lagunas, ya que a los reactores no funcionaban bien, las lagunas también estaban totalmente llenas de lodos, y eso hacía que bajara aún más su volumen útil y bajaba su eficiencia. Se mejoraron las condiciones hidráulicas de las lagunas, y en general se hizo una asignación de personal fijo al sistema, porque antes no había. Era básicamente como un castigo el que iba para la planta. Entonces se cambió esa percepción y se asignó un personal fijo del hotel, con transporte, muy importante, que estuviera a cargo de la operación y mantenimiento del sistema. Y transporte porque, evidentemente, hay actividades que hay que hacer, hay que transportarse. Y muchas veces en la parte privada se se construye una planta y luego no hay recursos para poder gestionarla. Entonces, de esa forma, que lograr eso es sumamente importante. De hecho, una planta mal hecha, bien operada, es casi que mejor una planta muy bien hecha, mal operada. Unos trabajos que muestran la rehabilitación. De hecho, si ven eso, la limpieza de los tamices de la rehabilitación fue hecha por personal propio del hotel, que se involucraron bastante activamente en el proceso. Esa es una foto de los tamices ya siendo instalados luego de que se repararon. Ya los pueden ver en funcionamiento, y ya esa parte empezó a funcionar, a trabajar bastante bien, con lo cual se empezó a remover carga orgánica desde el puro inicio del proceso. Si ven, también se mejoraron las condiciones de seguridad, porque antes no habían barandas, y como no habían barandas, pues nadie subía a operar ni el desarenador ni la trampa de grasa. Entonces, eso es un punto importante, crear condiciones para que el mismo operador pueda operar la planta. Esta es una foto del proceso de intervención de los reactores. A la izquierda pueden ver el inicio. En la derecha pueden ver lo que está pintado, ya es un reactor terminado, siendo inoculado con lodos. Y eso es ya un proceso de intervención donde se forma la campana de gases, ven los decantadores en la parte de arriba y los canales de agua tratada. Y más al fondo pueden ver un canal de ingreso de agua cruda, que a su vez ingresa a las boquillas que están dentro del reactor. Esa es una foto de la parte interna. Al fondo pueden ver los tubos de ingreso, que se pasó de tener un solo tubo principal a tener 4, que a su vez se subdividen en diferentes bocas para hacer ese flujo invertido de arriba hacia abajo dentro del reactor. Y lo que ven arriba es un poco la conformación del separador trifásico, cómo iba quedando. Esa ya es una foto final de cómo está quedando la instalación, luego la intervención. Igualmente las lagunas se hicieron trabajos de mejoras hidráulicas. Y luego se pasó a lo que es la fase de puesta en marcha de operación. Y ahí pueden ver una foto. Al cabo de 6 meses se logró tener ya un manto de lodo establecido en el reactor. Que de hecho antes esos reactores estuvieron por mucho tiempo y nadie les hacía nada, simplemente estaban ahí, y por lo cual se hizo ver al cliente que el monitoreo y la toma de muestras, la toma de muestras de lodo, monitoreo de pH es sumamente importante. De hecho se creó un laboratorio interno que está a cargo un poquito de llevar ese control. Y esa es una foto de la calidad de agua que se logró en los reactores. Se logró tener una eficiencia de remoción de la carga orgánica en DBO en torno al 70-80%, una DBO en el fluente de los reactores en torno a 100, de hecho valores de 70, 80, incluso 60 fueron usuales en algunos momentos, y un buen comportamiento en ingresorios, y eso hacía que a su vez el lagunaje se comportara pues como tenía que ser, como una laguna facultativa, laguna de maduración. Es una foto muy interesante, ya que al cabo de 2 años de operar el sistema, nos dimos cuenta que teníamos lodos granulares, porque nos pasaba, digamos, que no veíamos realmente arrastre de lodos en los sedimentadores, se comportaban muy bien, y pues ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos era un lodo granular internamente. Y ese lodo lo que hace, si bien son como pequeñas esferas, que son colonias de bacterias que tienen una sedimentación excelente.
Probablemente el régimen hidráulico era lo que ayudó a que esto se nos diera. Y pues tenemos un lodo muy, muy bonito, bastante bueno, con buena sedimentación, que produce un efluente muy, muy bueno. Y lo que ven atrás, si lo ven, es también el secadero de lodos, que también se rehabilitó como parte del proyecto. Y a nivel de resultados, pues se logró un cumplimiento sostenible en la normativa. Aquí en Dominicana no hay unos límites de reuso, sino que está la norma de vertido a cuerpos de aguas superficiales, que es lo que estamos comparando aquí. Si el único tema con los lagunajes es que si la normativa no está preparada para lagunajes, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque en el frente de las lagunas vas a tener una DBO particulada y unos sólidos suspendidos que van a estar asociados a las microalgas. Las microalgas son lo que realmente aporta el oxígeno, que al final trata el agua en el lagunaje. Entonces es normal que tenga valores de sólidos altos. Entonces algunas normas sí toman en cuenta si tienes un lagunaje que puedes tener ciertos valores un poco más elevados. Sin embargo, aquí no. Entonces, a pesar de que se logra una buena remoción de DBO y una buena eficiencia, pues los valores de sólidos siempre siguen siendo un poquito altos, producto de esas microalgas, aunque ya no es un sólido, digamos, que representa un riesgo sanitario, sino que es una microalga que es algo más inocuo para el medio ambiente. Y como pueden ver, ese es un resultado final del proyecto. Se logró un 100% del reuso del agua tratada. Ese lago que ven ahí al fondo a la izquierda es un lago 100% de agua residual tratada. Si ven la foto que está al medio, son las lagunas de maduración, que ya están funcionando como un centro para la flora bueno, para la fauna local. De hecho, muchas aves migratorias están haciendo uso de las lagunas como punto de parada. Y bueno, al final lo más importante de estos sistemas es que el costo energético pues se baja drásticamente, ya que comparado con los otros sistemas intensivos donde requieres aireación, pues aquí no es necesaria, por lo cual se logró tener un agua tratada, un reuso a un muy, muy bajo costo energético, lo que también impacta positivamente el medio ambiente. Eso sería todo de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Gustavo. Creo que con este caso tan interesante estamos cerrando con broche de oro esta sesión y las 6 sesiones. Por favor, si tienen preguntas para Gustavo Cubero de ProAMSA, pueden ponerlas en el chat y en los próximos minutos vamos a intentar contestar todo lo que se pueda. Rescato mucho del caso que nos ha presentado Gustavo, 3 cosas. Primero, cuán apropiados son los reactores anaerobios de flujo ascendente, en este caso, para clima tropical, ¿no? Al contar nosotros con buenas temperaturas, con temperaturas elevadas, son muy eficientes, ¿no? Seguro el tema de rehabilitación de plantas, ¿no? Siempre se puede rehabilitar una planta, siempre se puede construir sobre lo existente. Hay muchísimas lagunas que ya están operando, sistemas de lagunaje que operan ya por encima de su capacidad, y el hecho de anteponerle un tratamiento mucho más compacto, como son en este caso los RAFA, entonces, por un lado, haces un control de olores a comparación de las lagunas anaerobias, y por otro lado, puedes incrementar la capacidad de toda la planta en el mismo espacio, ¿no? Entonces, eso veo que es muy interesante. Y finalmente, la involucración del usuario, del cliente, ¿no? En todo el trabajo. Felicidades, Gustavo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias a ustedes. Bien, perfecto. Entonces, para ir concluyendo la sesión, ya nos hemos pasado unos minutos. Quería darle la palabra, por favor, a Selene de Borda, para que nos recuerde el evento tan interesante que se viene mañana. Voy a compartir tu slide directamente yo, Selene, para ganar tiempo. Mientras nos recuerdas sobre el webinar del proyecto de mañana. Gracias. Adelante. No te escuchamos todavía, pero... Claro que Ahora sí, adelante. sí, muchas gracias otra vez, Gustavo, y al equipo de mi empresa, para quienes ya estuvieron. ¿No?
Hola. Se Sí, te escucha bien, Selena. está un poco entrecortadito tal vez. ¿Me escucha? A ver si apagas tu cámara, vas a usar menos ancho de banda. Se te escucha, pero un poco entrecortado. Hola. ¿Sí? A ver si le escucha mejor. ¿Sí? Bueno, para los que estuvieron ya en la sesión pasada, esto podrá sonar un poco repetido, ¿sí? ¿No? ¿Me pueden decir si me... Sí, te estás cortando lamentablemente. Hola? Sí, lo sigo muy a la acción ahora. Dale. Bueno, pues esto es para recordarles sobre una iniciativa en la que estamos trabajando entre Borda y la GIZ. Es un nuevo proyecto que resulta de la identificación de las necesidades de literatura especializada sobre alternativas de tecnologías y sistemas de saneamiento que puedan ser aplicados específicamente para la región del Gran Caribe. Estamos desarrollando un compendio de los sistemas y tecnologías de saneamiento para esta región, para el Gran Caribe, buscando fortalecer las capacidades locales y proveer de una guía para la selección de las tecnologías que sean apropiadas y orientadas a su aplicación en el contexto regional. Estamos por comenzar a elaborar un compendio en el que nos interesa que participen y que por eso estamos aquí, para invitarlos a participar al taller de arranque, en el que participen expertos, investigadores, instituciones académicas de los países del Caribe que estén trabajando en temas vinculados con los servicios básicos de saneamiento, para que entonces con su expertise y con sus conocimientos en la región nos aporten y contribuyan a la elaboración de este compendio. ¿Cómo es que pueden participar? ¿Cómo es que pueden contribuir? Vamos a tener un taller de arranque en una modalidad virtual el día de mañana. En el chat de la sesión estoy copiando ahora el link de registro. El taller lo tendremos el día de mañana a este mismo horario de 9 a 10 y media, y los invitamos a participar. En este taller vamos a profundizar en los objetivos y en los antecedentes de este proyecto y en cómo es que ustedes pueden vincularse en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de este documento. Muchas gracias y perdón por la mala conexión. No, está excelente. Selene, no te preocupes. Todos tienen acceso en el chat box al link para conectarnos mañana en el mismo horario que la sesión de hoy, para poder contribuir con ideas y participar activamente de la creación de un compendio de tecnologías de saneamiento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, llegar a esta sesión número 6 y con 130 participantes es realmente una alegría y un éxito. Gracias por su tiempo y su participación. Todos los materiales de la sesión en la sección de recursos de GEFCRU Academy, ¿no? /recursos, ahí están, por si acaso, todas las presentaciones, todos los videos de las 6 sesiones, tanto las sesiones en inglés como las sesiones en español. Para terminar, como siempre, les pido por favor puedan entrar al link que ven en la pantalla y que Diana está pegando en el chat box para la última encuesta de evaluación de esta sesión. Por favor, les pido atentamente que en los próximos minutos puedan completar, y con eso se completa también el registro, y a los participantes que han estado en 5 de las 6 sesiones al menos van a recibir por correo electrónico sus certificados. Con eso les quiero agradecer a todos, al equipo de UNEP, al equipo de GIZ, a todo el equipo de CRU Plus y a todos los participantes que han estado en nuestras sesiones. Muchísimas gracias a todos.